Control reactivo. Bueno, aquí en este término de control reactivo, nosotros vamos a controlar robots usando los reflejos, propiamente. Fíjense que aquí pasa una cosa interesante, porque al decir los reflejos técnicamente nos estamos adentrando hacia los instintos, ¿no? Ya después les he de platicar de qué se trata mi libro de los instintos, que tiene que ver mucho con que uno de los principales funcionamientos o mecanismos naturales de la preservación de la especie viene siendo los instintos, en este caso los reflejos, y esos es la parte más rápida de ejecución de todo, de toda acción y de todo cerebro del ser vivo, incluido el hombre, ¿no? Entonces, bueno, aquí el control reactivo tiene que ver con esa parte, con la parte de activar los reflejos, ¿no? Utilizar los reflejos para el control de los robots. Entonces, cuando nosotros combinamos de forma apropiada esos reflejos con unas reglas simples, resulta en que pues el robot se comporta como el animal, finalmente. O sea, técnicamente el comportamiento ya es de forma muy similar al animal. Entonces, este es el control reactivo. Tenemos que el comportamiento emergente lo podemos observar, por ejemplo, cuando la tortuga presentó una complejidad, una variedad de comportamientos que no fueron programados. O sea, finalmente la tortuga tomó, como lo vimos en el video, tomó unas rutas, tomó decisiones, y a ese fenómeno de tomar decisiones sin que nosotros lo hubiésemos programado, nosotros le llamamos comportamiento emergente. Va. Entonces, lo más importante de esto es que ese es un ejemplo claro de cómo las máquinas se les va dando un comportamiento lo más realístico al comportamiento que pueden presentar los seres vivos, ¿no? Y esto, ¿cómo se llama? Puede ser mediante la aplicación de mecanismos relativamente simples. También en todo esto aparece lo que es la vida artificial. Entonces, bueno, pues técnicamente es cómo nosotros podemos representar la vida de forma artificial para poder entenderla y para poder en algún momento regresarla para establecer un control. De ahí aparecen los vehículos de Breitenberg, perdón, los vehículos de Breitenberg, y alguien que realmente inspiró a Gray. Recuerden que Gray fue el que hizo la tortuga esta que hemos venido trabajando. eh, eh, el que se inspiró de sus tortugas de Gray fue Valentino Breitenberg, quien escribió un libro titulado Los vehículos en 1984, donde él propiamente hace una aportación a la parte de la cibernética. Y entonces él, a través de estos carritos que yo espero que ustedes puedan verlos cómo funcionan en internet, en YouTube, pues utiliza, demuestra cómo puede ser muy útil el comportamiento de la luz utilizando pequeños sistemas de control en los sistemas mecánicos. Entonces, es un avance muy interesante lo que hace Valentino Breitenberg, propiamente apoyándose del trabajo de las tortugas de Gray. Bueno, ¿qué hace Breitenberg? Bueno, utiliza un simple motor y un simple sensor de luz, en donde gradualmente va, o sea, primero utiliza un motor y un sensor y posteriormente va integrando más sensores y va haciendo más conexiones entre ellos usando circuitos electrónicos, ¿no? Analógicos en ese tiempo. Los sensores son conectados directamente al motor de tal forma que la entrada del motor va directamente al controlador del motor, del sensor, perdón, la entrada del sensor va directamente al controlador del motor. Utiliza los términos de photophylic, ¿no? Que es, pues ama la luz. Esta parte va a buscar como es un sensor de luz, lo que nosotros llamaríamos, ¿no? Sensor de luz, loving light. Y utiliza otro término que se llama photophobic, ¿no? Que le tiene miedo a la oscuridad, o propiamente un sensor de oscuridad. Que técnicamente, si han ustedes hecho circuitos 555 con alarmas de tipo alarma de oscuridad y alarma de luz, verán que la configuración es muy sencilla, nada más el cambio. Ahora,
Después de que se hace esta conexión entre los sensores y los motores, conforme va avanzando se hace más fuerte esa interconexión entre entradas y los sensores de los motores, llamada conexión excitatoria, y que lo que trata de decir es que las entradas están excitando la parte de los motores, excita la parte de la salida. Son los que denominan o mandan a la salida. Entonces también existe otro término que se llama conexión inhibitoria y es una conexión en la cual la conexión es más fuerte del sensor de entrada que propiamente lo que podemos observar en la salida. Entonces esa es una, ¿cómo se llama? Es una inspiración de cómo se conecta en el mundo real, en la biología, que la parte del sensado, de la realidad, representa un control absoluto hacia los actuadores, en este caso las piernas, los pies, las patas de las arañas y de las hormigas, pues es a través de cómo funcionan internamente las neuronas, las cuales necesitan una señal excitatoria o inhibitoria para conectarse unas entre otras, ¿no? Entonces, estas conexiones que se hacen a través de, ¿cómo se llama? De las neuronas en los cerebros, pues resulta de que es un comportamiento lo más parecido a lo biológicamente posible, pero sobre todo este comportamiento también es un comportamiento social, ¿no? Donde el comportamiento social se da entre, y fíjense algo interesante, ustedes lo van a ver aquí en la pandemia, el comportamiento se da entre la agresión y el amor, ¿no? Entonces, pues está entre los que se quieren poner cubrebocas y los que no, entre los que dicen que existe el bicho y no existe, pues es técnicamente, cosa curiosa, es una parte de cómo llega estas entradas a los sensores para poder dar las reacciones, ¿no? Podríamos decir que, por ejemplo, no hay suficientes conexiones o hay muchas conexiones en las personas que no quieren o quieren ponerse los cubrebocas derivado de su estructura neuronal, ¿no? Entonces, esto es lo que se viene trabajando a través de los trabajos de Gray y propiamente sus tortugas. Entonces, nosotros antes de pasar a otro tema, pasamos a la parte de respuesta deliberativa y respuesta reactiva, ¿no? O simbólica o de reflejo. Y entonces podemos ver que cuando nosotros, y esto es súper interesante para aquellos que les encanta la forma de cómo funciona el cerebro humano, es que ambas están en extremos, la deliberativa y la reflexiva. Este, ya les pasaré el link de mi libro. Entonces, cuando utilizas lo reactivo, la respuesta es rapidísima, no tarda absolutamente casi nada en los seres vivos y, por supuesto, en los robots. Pero cuando empiezas a establecer una respuesta de tipo deliberativa, la velocidad de respuesta va cayendo, ¿no? Hasta tener eh, cierto tiempo ya de retardo con respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, las capacidades de predicción van igual en el otro extremo. Cuando es deliberativo hay una capacidad de predicción bastante alta que cuando lo es en forma reactiva, ¿no? Es normal, es decir, cuando un animal actúa de forma por reflejo, por instinto, reactivo, no tiene oportunidad o no hay necesidad de predecir, simplemente es sálvate que pues la serpiente te va a comer o te va a picar, lo que sea, te va a morder, perdón. Este, pero cuando entonces ya está fuera de peligro, ya puede establecer análisis y ya puede establecer capacidades de predicción. Entonces, y esto es lo que trata propiamente la tablita. Entonces observen aquí que para la parte de reactivo, reflexivo o instinto no representa, no requiere una representación interna, la respuesta es en tiempo real, es un bajo nivel de inteligencia y en la computación pues simplemente es simple y utilizas un control análogo.
Cuando te vas a lo deliberativo, pues necesita una representación interna de la realidad. La respuesta del tiempo de respuesta es muy bajo o bajo y necesita un nivel de inteligencia de alto nivel de conocimiento, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante. Vayámonos ya por último a la parte de inteligencia artificial, que es parte de lo que tenemos que ver en esta clase. Y propiamente el campo de la inteligencia artificial que ustedes deben conocer porque pues hay bastante literatura, películas, libros. Nació en el 56 con propiamente en la Universidad de Dartmouth en el concepto de inteligencia. Y esto lo que hizo es, pues propiamente a través de unos investigadores, que incluía Marvin y John y Alan, ¿no? Bueno, es Marvin, John, Alan y Herbert, este, pues empezaron a fundar este campo. Digamos que su objetivo de este campo es crear inteligencia en las máquinas. ¿Sale? O sea, quizá ya un poquito más interno, o sea, ya sabemos cómo funciona la inteligencia de los animales, ya hicimos el comportamiento lo más parecido a los animales, ahora vamos a hacer cómo hacer que las máquinas sean inteligentes. Si ustedes se fijan en el dibujo acá, es que las máquinas ya en los 40 ya venían realizándose esto, ¿no? Pero ahora lo que hacen con inteligencia artificial es pasarse esta parte, a la parte de deliberativa. Entonces, vamos a la inteligencia artificial. Entonces, las máquinas, la intención es que sean inteligentes, que hagan muchas cosas, que piensen bien, pero para ello necesitan lo siguiente. Las máquinas para que puedan tomar decisiones y piensen como nosotros, necesitan que los modelos del mundo se apropien ellas del modelo del mundo, ya sea el modelo del mundo físico o modelo del mundo en forma de reglas. Entonces, que puedan encontrar posibles soluciones, ¿no? Que puedan planear y razonar para resolver problemas. Esto de planning and reasoning es súper interesante. Después que puedan representar la información en forma simbólica o de forma simbólica puedan sacar información. Pues que sepan propiamente cómo se va ejecutando en forma secuencial eh, su programa para tomar la decisión, ¿no? Entonces, esa es la parte que viene con respecto a inteligencia artificial. Robots inspirados en la inteligencia artificial, pues tenemos el Hilare, ¿no? Es desarrollado por LAS, que es Laboratorio de Analyse de Architecture de Systems. Y pues propiamente es un robot francés, 1970, donde usaba una cámara, sensores ultrasónicos y láser para poder navegar a través de un ambiente. Aquí súper interesante porque los franceses están muy avanzados en los conceptos de autos autónomos y vean que desde los 70s ya estaban a través del robot Hilare trabajando en la construcción del reconocimiento de inteligencia artificial. Yo me tocó ver los carros ya funcionales de conducción autónoma ahí del año 2015, me parece, no menos 2006, 2008, cuando todavía estamos en el 2020 y apenas están emergiendo los autos de conducción autónoma, ¿no? Está otro carrito, el CART. El CART fue desarrollado en la Universidad de Stanford en Palo Alto, por Hans Mobarek y propiamente, pues realmente es si ustedes ven es una bicicleta, pero lo que intenta es usar mediante el uso de sistemas ultrasónicos reconocer el ambiente. El siguiente robot es el rover desarrollado por la Universidad de Carnegie Mellon, en 1938 fue un robot en donde usa la cámara y sensor ultrasónico para poder navegar alrededor de su ambiente. Recuerden también que ya vimos lo que son los tipos de control de un robot. Vimos el control reactivo, el control híbrido y el control basado en el comportamiento. Un poco haciendo un resumen, podemos decir que toda la robótica moderna emerge de los desarrollos e interacciones de tres áreas,
que es teoría de control, la cibernética y la inteligencia artificial. Esos campos han dado un impacto muy importante a la robótica y es en lo que se desarrollan la mayoría de las áreas de la robótica. Recuerden que pues, propiamente el control, la teoría de control, pues estudia el comportamiento de las máquinas, normalmente no inteligentes. Esas ideas van para la parte de bajo nivel del robot, el control de bajo nivel, y propiamente la cibernética, pues lo que busca es inspirarse en las partes biológicas para aplicar métodos biomiméticos para un control del robot que permita una movilidad mucho más cercana a lo que pudiera ser las personas, ¿no? En este caso humanoides. Y finalmente, la inteligencia artificial, que ahora es un campo muy amplio, que no solamente se enfoca a lo físico, también ya hay en la parte virtual, ¿no? De conocimiento. Y entonces, pues los impactos de todas de esas tres áreas serán grandísimos para la parte de robótica. Para hacer un resumen, decimos que los campos de donde crece la robótica son tres: control, teoría de control, la cibernética y la inteligencia artificial. El robot moderno fue desarrollado por Gray, donde hizo sus tortuguitas que vimos en los videos pasados, utilizando los principios de la cibernética. Breitenberg, utilizando los principios de Gray, desarrolla sus vehículos en donde aplica la cibernética y la biométrica para el control. Más cercano tenemos en inteligencia artificial o robots inspirados en inteligencia artificial es el Shakey, el CAR, el Hillary y el Rover, ¿no? Propiamente como robots. Y propiamente la inteligencia artificial inspira pues propiamente la idea de que los robots pueden tener un control en donde la biométrica y la cibernética se puede aplicar a las máquinas. Actualmente se utiliza el control, el tipo reactivo, el control híbrido y el control basado en el comportamiento como unas influencias de lo que va a venir prontamente y que puede aprenderse más allá de la teoría de control, que son el control de máquinas utilizando matemáticas, o la parte de la cibernética, utilizando la integración de sensores en el ambiente, o propiamente la inteligencia artificial, que son mecanismos para razonar y planear, como lo vimos en las diapositivas pasadas. Lo que tenemos que hacer como parte del conocimiento en robótica, pues es leer a Norbert Weiner, ¿no? En el libro de Cibernética y Control, 1948, Introducción a la Cibernética por Ashby de 1956. Habría que leer sus artículos de Greg Walter en 1950 y 1955. Uno es Imitación a la vida y el otro Cómo aprenden las máquinas. Y por último, como propuesta que hace el autor es pues estudiar a Hans Mobarek en el libro que se llama Mind Children, del el futuro del robot y la inteligencia humana. Hasta este momento llegamos hasta aquí como una introducción a los principios de robótica. Nos estamos viendo pronto.